un lugar donde las montañas se alzan imponentes, los ríos fluyen con una energía inquebrantable y la vastedad de la naturaleza domina cada horizonte. Pero esta tierra helada no se trata solo de paisajes deslumbrantes y desafíos extremos. En el corazón de Alaska hay una comunidad resiliente, donde los lazos se forjan en el frío y la soledad, y las historias son tan profundas como las cumbres cubiertas de nieve. Entre estas historias, existe un dicho intrigante: que en Alaska te prestan a sus mujeres. ¿Qué significa realmente esto? Únete a nosotros en este viaje mientras exploramos no solo los impresionantes paisajes de este territorio, sino también los misterios y complejidades de la vida humana que florecen bajo la aurora boreal de Alaska. Vamos a adentrarnos más detalladamente en la cultura inuit y en el lugar donde viven, uno de los más inhóspitos y fríos, pero a la vez con lugares hermosos y misteriosos del planeta. Alaska, un lugar con curiosidades tan sorprendentes como el hecho de que el intercambio de esposas sea una forma de establecer conexión con los invitados. Imagina llegar a Alaska y ser recibido así, una práctica inusual. Comencemos. Alaska, aunque muchos no lo sepan, pertenece a los Estados Unidos de América y es su estado más grande, aunque también el menos poblado por ser uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Pero también es un destino fascinante lleno de misterios y curiosidades que cautivan a quienes lo visitan, como veremos ahora. Situado en la región noroeste de América del Norte, Alaska es conocido por su espectacular belleza natural, vida silvestre única y rica cultura indígena, con tradiciones tan inusuales. Su ubicación remota y sus vastas extensiones de tierra hacen de Alaska un lugar único y atractivo para aventureros y amantes de la naturaleza. Es conocido por sus largos y fríos inviernos, donde la temperatura puede descender por debajo de los menos 40 grados, y sus suaves veranos, donde la temperatura puede alcanzar los 30 grados en algunas áreas. La vasta extensión territorial de Alaska, que es mayor que la suma de los 3 estados más grandes de Estados Unidos, es una característica distintiva del estado. Alaska es un lugar de paisajes impresionantes, con majestuosas montañas, densos bosques, ríos caudalosos y una costa recortada. En invierno, el paisaje se transforma en un mundo blanco, cubierto de nieve y hielo. En verano, el sol brilla casi 24 horas al día en algunas partes del estado, dando vida a una explosión de vegetación y vida silvestre. La ubicación remota de Alaska contribuye a su belleza salvaje e intacta. Es un lugar donde realmente puedes sentirte en sintonía con la naturaleza, ya sea observando la aurora boreal bailando en el cielo nocturno, caminando por un sendero en la vasta tundra o pescando en un río cristalino. Si estás buscando una aventura al aire libre, una oportunidad de reconectar con la naturaleza o simplemente un lugar para relajarte y disfrutar de la belleza natural, Alaska tiene algo que ofrecer. Pero recuerda, el clima puede ser impredecible, así que prepárate para cualquier cosa y disfruta de todo lo que Alaska tiene para ofrecer. Ahora, si estás pensando en ir allí, te daré algunos consejos sobre cómo puedes llegar. Debido a su ubicación remota, hay varias formas de llegar, cada una con sus propias experiencias únicas. Avión, esta es la forma más rápida y conveniente de llegar a Alaska. Con vuelos regulares desde muchas ciudades de Estados Unidos y del mundo, puedes estar en Alaska en cuestión de horas. Imagina mirar por la ventana del avión y ver el vasto paisaje de Alaska desplegándose debajo de ti. Barco, para una experiencia más relajada y panorámica, puedes optar por un crucero hacia Alaska. El viaje por mar ofrece impresionantes vistas de la costa de Alaska y la oportunidad de ver la vida marina en el camino. Coche, si estás buscando una verdadera aventura en carretera, puedes conducir hasta Alaska por la carretera de Alaska. Este es un viaje largo y desafiante, pero la belleza natural a lo largo del camino es incomparable. Una vez que llegues a Alaska, descubrirás la rica diversidad cultural del estado. Alaska es el hogar de varias naciones indígenas, cada una con su propio idioma y cultura. En 2014, Alaska reconoció oficialmente 20 idiomas indígenas como idiomas oficiales del estado, junto con el inglés. Esto refleja el respeto y la valoración de la diversidad cultural en Alaska. Alaska es un lugar de tradiciones únicas y costumbres fascinantes. Una de esas costumbres es el Festival del Mentón Congelado. Este festival es una celebración del invierno y la resistencia de los habitantes de Alaska al frío extremo. Durante el festival, los participantes compiten en varias actividades divertidas y desafiantes, todas diseñadas para poner a prueba su resistencia al frío. Imagina a personas corriendo en trajes de baño en la nieve o zambulléndose en aguas heladas. Es una forma divertida y única de celebrar el invierno y la cultura de Alaska. Además, las mujeres en Alaska desafían los estereotipos de género de maneras impresionantes. Participan activamente en actividades al aire libre como
como la caza, la pesca, el senderismo e incluso las carreras de trineos tirados por perros. En Alaska, las mujeres son conocidas por su fuerza, resistencia y habilidades al aire libre. Juegan un papel vital en la sociedad y la economía de Alaska, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la cultura del estado. ¿Estás listo para dejar atrás la timidez y convertirte en el hombre seguro y audaz que siempre has querido ser? Entonces, el libro electrónico masculino alfa de Tímido a Audaz que es tu guía definitiva para esta transformación. Con este poderoso recurso, aprenderás no solo a superar la timidez, sino también a destacarte en cualquier situación social, especialmente con las mujeres. Imagínate manteniendo conversaciones cautivadoras, siendo empático en diversos temas y llevando tu vida a un nuevo nivel en todas las áreas. Además, tendrás acceso a técnicas comprobadas para seducir mujeres, mejorar tu imagen personal y autoestima, e incluso dominar el arte de la seducción a través de WhatsApp. ¿No es increíble? Así que no pierdas más tiempo. Invierte en ti mismo ahora mismo y transforma tu vida con el libro electrónico masculino alfa de Tímido a Audaz. Adquiérelo ya y da el primer paso hacia una versión más segura y seductora de ti mismo. Alaska es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza, con una variedad de lugares turísticos que son simplemente notables. Parque Nacional Denali. Este es el hogar del Denali, la montaña más alta de América del Norte. El parque es un vasto desierto de tundra y taiga con una abundancia de vida silvestre. Aquí puedes ver osos, lobos, renos y muchos otros animales en su hábitat natural. Las oportunidades para hacer senderismo, acampar y observar la vida silvestre son infinitas. Imagínate de pie en la cima del mundo, mirando el vasto paisaje debajo de ti. Fiordo Tracy Arm. Este es un fiordo estrecho y sinuoso rodeado de altas montañas cubiertas de nieve. Aquí puedes ver deslumbrantes glaciares que se extienden hasta el agua e icebergs flotando en el fiordo. El viaje en barco por el fiordo es una experiencia verdaderamente mágica. Imagínate navegando entre icebergs azules brillantes, con el sonido del hielo crujiente a tu alrededor. Glaciar Mendenhall. Este es un enorme glaciar ubicado cerca de Juneau, la capital de Alaska. El glaciar es fácilmente accesible y ofrece una vista impresionante del hielo azul y las montañas circundantes. Aquí puedes caminar hasta el glaciar e incluso explorar las cuevas de hielo. Imagínate caminando sobre un antiguo glaciar, sintiendo el frío del hielo bajo tus pies. Alaska es uno de los mejores lugares del mundo para ver la aurora boreal, un espectáculo natural verdaderamente impresionante. La aurora boreal, también conocida como luces del norte, es un fenómeno que ocurre cuando partículas cargadas del Sol interactúan con la atmósfera de la Tierra, creando un espectáculo de luces deslumbrante. Imagínate en una noche fría y clara en Alaska, mirando al cielo y viendo esas luces danzantes en una variedad de colores, desde el verde y azul hasta el rosa y morado. Es una experiencia verdaderamente mágica e inolvidable. Festival del Hielo y la Nieve. Además de la aurora boreal, Alaska también es famoso por su Festival del Hielo y la Nieve en Fairbanks. Este evento anual atrae a visitantes de todo el mundo y es una celebración del invierno y la cultura de Alaska. Durante el festival, artistas de todo el mundo vienen a Alaska para crear increíbles esculturas de hielo, desde pequeñas esculturas detalladas hasta enormes castillos de hielo. También hay una variedad de actividades para los visitantes, como paseos en trineo tirado por perros, patinaje sobre hielo e incluso un laberinto de hielo. Imagínate caminando entre estas esculturas de hielo iluminadas, admirando la habilidad y la creatividad de los artistas. La gastronomía de Alaska es tan única y diversa como su paisaje. Está fuertemente influenciada por las tradiciones indígenas y la abundancia de mariscos y caza disponible. Un plato tradicional que puedes encontrar en Alaska es el muktuk. El muktuk está hecho de la piel y la grasa de la ballena, generalmente de la ballena belugue o la ballena narval. Se valora por su importancia nutricional, siendo rico en vitamina C y ácidos grasos omega 3. El muktuk se puede consumir crudo, fermentado, frito o cocido. Su sabor se describe como similar al de las nueces y su sabor característico es una experiencia culinaria única para los visitantes. Además del muktuk, la gastronomía de Alaska es famosa por sus mariscos frescos, como el salmón, el cangrejo real, el bacalao del Pacífico y el alibú. Estos ingredientes a menudo se preparan de manera sencilla para resaltar su sabor fresco y natural. La gastronomía de Alaska también incluye una variedad de platos de caza, como alce,
reno y oso. Estos platos reflejan la profunda conexión del pueblo de Alaska con la tierra y la importancia de la caza para la subsistencia en muchas comunidades. Alaska es el hogar de una rica tapicería de culturas indígenas, cada una con sus propias tradiciones, idiomas e historia. Entre estas culturas, las tribus conocidas colectivamente como esquimales desempeñan un papel significativo. El término esquimal se ha utilizado históricamente para referirse a varios grupos indígenas que habitan las regiones árticas de Alaska, Canadá, Groenlandia y Siberia. Sin embargo, este término se considera impreciso e incluso ofensivo para algunos, ya que fue impuesto por extranjeros y a menudo se asocia con estereotipos negativos. En lugar de eso, muchos de estos pueblos prefieren ser llamados Inuit, que significa el pueblo Inuktitut, uno de los idiomas indígenas del Ártico. El término Inuit es más respetuoso y preciso, ya que reconoce la identidad y autonomía de estos pueblos. Los Inuit de Alaska, también conocidos como Inupiat, tienen una cultura rica y compleja que ha sido moldeada por siglos de vida en el arte. Han desarrollado habilidades y tecnologías increíbles para sobrevivir en uno de los entornos más desafiantes de la Tierra, desde la construcción de iglús hasta la caza de ballenas. La cultura inuit se caracteriza por una profunda conexión con la tierra y el mar. La caza, la pesca y la recolección de alimentos son actividades centrales, y muchas tradiciones y rituales giran en torno a estas prácticas. El arte inuit, incluyendo esculturas, grabados y bordados, es famoso por su belleza y habilidad. Hoy en día, los inuit de Alaska continúan manteniendo muchas de sus tradiciones, mientras se adaptan y evolucionan en un mundo en constante cambio. Ahora, otra tradición que llama la atención es la práctica de ofrecer a la esposa como forma de hospitalidad. Aunque pueda parecer sorprendente para algunos, esta tradición tiene un significado profundo en la cultura inuit. Esta práctica, conocida como intercambio de esposas, a menudo es malinterpretada. No es una práctica común y literal como algunas fuentes pueden sugerir. De hecho, es una forma de establecer lazos sociales y alianzas entre diferentes familias o tribus. En una sociedad donde la supervivencia depende de la cooperación y el apoyo mutuo, estos lazos sociales son de vital importancia. Además, es importante notar que esta práctica no es universal entre todos los inuit. La cultura inuit, al igual que cualquier otra, es compleja y diversa, con muchas sutilezas y variaciones regionales. Por lo tanto, no todas las comunidades inuit siguen esta tradición. Sin embargo, la existencia de esta tradición destaca la apertura y flexibilidad de la cultura inuit en relación con las relaciones sociales y familiares. En lugar de adherirse rígidamente a normas y estructuras sociales fijas, los inuit valoran la adaptabilidad y la cooperación, cualidades que son esenciales para la supervivencia en el Ártico. Entonces, cuando hablamos sobre la cultura inuit, es importante recordar que incluso las tradiciones que pueden parecer extrañas para nosotros tienen un significado y un propósito en su propio contexto cultural. Y es igualmente importante abordar estas tradiciones con respeto y una mente abierta, reconociendo la riqueza y diversidad de la cultura inuit. La cultura inuit es una parte fundamental de la identidad de Alaska. Ha moldeado la historia, la sociedad y el estilo de vida del estado. Se transmite de generación en generación a través de historias, tradiciones, idiomas y prácticas culturales. Esta transmisión cultural es vital para la preservación de la identidad inuit y para la continuidad de su rica herencia cultural. La caza y la pesca son actividades fundamentales en la vida de los inuit. No son solo medios de subsistencia, sino también una parte integral de su cultura y tradición. A través de la caza y la pesca, los inuit mantienen una profunda conexión con la tierra y el mar. Estas actividades también son una forma de transmitir conocimientos y habilidades de una generación a otra, fortaleciendo los lazos comunitarios y la identidad cultural. Los huskies siberianos desempeñan un papel crucial en la vida de los inuit. Estos perros robustos y resistentes son esenciales para el transporte y la caza en el ambiente ártico. Son conocidos por su resistencia, velocidad y habilidad para trabajar en equipo. Los huskies siberianos tienen un pelaje doble grueso que los protege del frío extremo, y sus ojos azules o multicolores son una característica distintiva. Son más que simples mascotas o herramientas de trabajo para los inuit, son compañeros leales y una parte vital de su comunidad. Entonces, cuando hablamos sobre la cultura inuit, estamos hablando de una cultura rica y compleja que ha resistido la prueba del tiempo. Es una cultura que valora la comunidad, la cooperación y la armonía con la naturaleza. Y es una cultura que continúa enriqueciendo la identidad de los inuit. Esta extraña demostración de hospitalidad con los visitantes se hace con cualquier persona,
ya que los Inuit lo consideran un privilegio. Ofrecen a la esposa, pero generalmente son ellos quienes deciden si quieren o no. Afortunadamente, las mujeres esquimales son respetadas y valoradas por su capacidad de trabajo, aunque pueden ser religiosas y tener conocimiento de su chamán llamado Angekok. En la cultura Inuit, el Angekok es una figura espiritual importante que actúa como intermediario entre el mundo humano y el mundo espiritual. Realizar rituales y ceremonias destinados a curar enfermedades, predecir el futuro y proteger a la comunidad. Son respetados y valorados por su sabiduría y conocimiento de los misterios del Ártico de Alaska, pero no son los únicos. Los Yupik son otro grupo indígena importante en Alaska, especialmente en la región suroeste del estado. Al igual que los Inuit, los Yupik también han vivido en el Ártico durante siglos y han desarrollado una rica cultura y tradiciones que reflejan su profunda conexión con la tierra y el mar. Son igualmente conocidos por sus habilidades en la caza, la pesca y la talla de marfil, así como por sus festivales y ceremonias coloridas. Entre sus hábitos de caza, la caza de ballenas belugue ha sido una parte fundamental de sus culturas durante siglos. Estas comunidades dependen de la carne y la grasa de ballena para su subsistencia, y la caza de ballenas es una actividad ceremonial y espiritualmente significativa. Aunque la caza de ballenas está altamente regulada hoy en día, sigue siendo una parte importante de la identidad cultural de estos esquimales. Esquimales con muchas leyendas misteriosas y enigmáticas y que habitan los mares árticos y secuestran niños que se acercan demasiado al borde del agua. Los Inuit advierten a sus hijos sobre el peligro de acercarse demasiado al mar, utilizando la historia de la Yupiyuk como forma de enseñanza y protección. Cada año, en Alaska, millones de salmones realizan una migración extraordinaria desde el océano hasta los ríos y arroyos para desovar. Este fenómeno natural utiliza al salmón como fuente de alimento. Otra característica que hace que Alaska sea único y diferente son sus volcanes. Con más de 130 volcanes activos, Alaska es una de las regiones con mayor actividad volcánica del mundo. Estos volcanes son principalmente del tipo estratovolcánico, con conos pronunciados y laderas empinadas, lo que los hace impresionantes y majestuosos, pero también potencialmente peligrosos. La actividad volcánica en Alaska puede presentar riesgos significativos para lo que es único en el mundo, una región llena de misterios, maravillas naturales y una cultura rica que se remonta a siglos. Desde los paisajes deslumbrantes hasta las extrañas tradiciones y creencias fascinantes, este estado ofrece una experiencia inolvidable para quienes se aventuran a explorar. La caza de ballenas belugue es una tradición arraigada en la cultura de las comunidades indígenas de Alaska. Esta práctica no es solo una cuestión de subsistencia, sino también un ritual sagrado que tiene un significado ceremonial y espiritual profundo. La ballena belugue, también conocida como ballena ártica, es una especie que habita las frías aguas del Ártico. Es una fuente vital de alimento y materiales para las comunidades indígenas de Alaska. La carne y la grasa de la ballena son consumidas, mientras que la piel, los huesos y el marfil se utilizan para hacer una variedad de artículos, desde ropa y herramientas hasta obras de arte. Pero la caza de ballenas es mucho más que una actividad de subsistencia. Se ve como un acto de reverencia y gratitud hacia la ballena, que es respetada como un ser espiritual. La caza se lleva a cabo con gran cuidado y respeto, de la ballena a menudo va acompañada de rituales y ceremonias. Además, la caza de ballenas es una actividad comunitaria que fortalece los lazos sociales. Requiere la cooperación de toda la comunidad, desde la localización y captura de la ballena hasta el procesamiento de su carne y material. Este trabajo conjunto sirve para fortalecer la cohesión comunitaria y la conexión con la tradición y la cultura. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que hayan disfrutado explorando estas fascinantes curiosidades sobre Alaska conmigo. Si aún no estás suscrito al canal, no pierdas tiempo, suscríbete ahora para no perderte ningún contenido. Y no olvides dejar tu comentario abajo compartiendo tus impresiones, dudas o sugerencias para los próximos vídeos. Tu participación es fundamental para que sigamos creciendo juntos. Hasta el próximo vídeo, y gracias por ser parte de nuestra comunidad.